Hoy vamos a hablar sobre cómo adaptar nuestros negocios a una distribución de última milla sustentable. La presentación la dividimos en cinco partes. La primera siendo la de contexto. Vamos a ver de dónde surge el proyecto y la estructura general. En segundo lugar está la ciclologística, para hablar un poco de la perspectiva de la misma, la electrologística y los pilotos que se han llevado a cabo en Guadalajara, algunas proyecciones de ahorro. El cuarto bloque es cómo tomar decisiones basadas en datos y finalmente la discusión que nos comentaba Imelda. Este proyecto sale a partir de la cooperación alemana con México, en donde GIZ gestiona y nos fondea un poco el programa de transporte sustentable en México. Se elige Jalisco como estado piloto y Guadalajara como ciudad para probar este proyecto de última milla sustentable, que es aquí donde entramos nosotros como consultores, tanto Capilar IT, que nos enfocamos en el desarrollo de herramientas tecnológicas para hacer análisis y poder tomar mejores decisiones, y Chita, que es una empresa de ciclologística y nos presenta algunos avances de sus procesos y cómo podemos repensarlos para esta ciudad. Y Circe, que es una consultora de Aragón que nos apoya con algunos algoritmos. Bueno, este proyecto de última milla sustentable viene a resolver básicamente estos problemas. El problema del tráfico, que cada vez es mayor, la contaminación cada vez es más insostenible, los servicios de distribución son ineficientes, muchas veces solo llevan aire y unos cuantos paquetes, lo que hace que en general todo el sistema sea menos rentable, tanto para las empresas como para la ciudad. Antes teníamos ¿podemos dibujar? Sí. Bueno, teníamos este contexto en donde diferentes vehículos llevaban a almacenes y de los almacenes se pedía a negocios minoristas que solicitaban productos suficientes productos para llenar un vehículo. Esto hacía que el sistema se pudiera sostener. Sin embargo, ahora vemos que cada vez son más negocios, cada vez son más domicilios que solicitan productos y departamentos. En general, la población también ha aumentado, lo que hace que este otro sistema sea completamente insostenible y que tengamos que repensar los vehículos que estamos utilizando para el transporte de estos productos. Nuestro objetivo es claro, que es reconfigurar la logística urbana para hacer de esta más sustentable. ¿Cómo? Pues bueno, aquí mostramos un mapa de los servicios que solicitaba una empresa de ciclologística hace 2 años en Guadalajara. Podemos ver que hay algunos puntos que están muy alejados y que si lo pensamos en bicicleta no tiene sentido, porque pues es más caro, es pues más cansado para el ciclista que lleva los paquetes y no tiene mucho sentido. Lo que nosotros proponemos es densificar, lo que significa delimitar una área en donde reconozcamos que hay la suficiente cantidad de productos para que sea rentable para la persona o la empresa que esté haciendo el servicio de ciclologística, y a partir de ahí buscar más clientes que busquen el mismo servicio y que estos 4 trayectos que se hacen a un mismo objetivo por diferentes productores o proveedores se puede hacer con uno. Se consolidan los pedidos de diferentes negocios y es más rentable tanto para las personas que solicitan el servicio como para la persona que lo provee. Densificar nos permite alinear 2 cosas, las prestaciones económicas y las medioambientales. Nos permite ahorrar, es más seguro para los ciclistas, es más rápido y previene la congestión. Y hace que aumente la productividad sustentable y nuestro medio ambiente esté más limpio. Esto requiere incorporar nuevas capacidades, tanto la ciclologística, que ahora les explicaremos un poco más de qué va, la electrologística, que va de los vehículos eléctricos, incorporarlos en nuestros sistemas, y los datos, que es empezar a tomar decisiones con un sustento que
que las avale. Estos 3 bloques atraviesan diferentes procesos que nosotros cuidamos. Para empezar, el pilotaje, que son como estos pequeños experimentos que nos van a permitir avalar si nuestras hipótesis son ciertas. La capacitación para poder llevar a cabo estos pilotos, que eventualmente deseamos que sean un sistema consolidado. Y finalmente la simulación, que nos van a permitir hacer preguntas sin la necesidad de invertir tanto tiempo ni recursos en ello. Para los pilotos o nuestros experimentos utilizamos 2 principios principales. La sustitución de vehículos, que va un poco de vamos a buscar que sean vehículos más verdes, y en segundo lugar la consolidación o la mutualización de estos mismos vehículos. Es decir, tenemos la colaboración entre las empresas como nuestra base principal de nuestros experimentos, porque creemos que funciona, ¿no? En la electrologística es así como lo hemos planteado. Y en la ciclologística hablamos más de una sustitución completa, de una mutualización de empresas de carga y una optimización con paqueterías, porque sabemos que la bicicleta no puede sustituir del todo los vehículos motorizados que estamos utilizando, sino que funciona más bien para la última villa. Entonces, sí sustituimos, pero solo para el último cachito, que es donde nos hace sentido hacerlo. Y pues sí, mutualizar con empresas de productores locales o proveedores que trabajen dentro de la ciudad. Y finalmente, lo que hace más sentido es mezclar estos 2 enfoques o formas de pensar la ciudad en un enfoque multimodal, en donde combinamos la electro y la ciclologística. Esto se los presentamos como nuestro mapa que nos va a guiar alrededor de toda esta presentación, de cómo hemos ido pensando los diferentes experimentos o pilotos, pero se los vamos a explicar con más detalle adelante. También queremos mencionar que para empezar a implementar estos sistemas en nuestra propia logística, pues hay varios apoyos o ayudas de las que Imelda nos platicará un poco más, que nos pueden apoyar con la compra tecnológica, con vehículos y con servicios logísticos sustentables. También hay otros organismos internacionales, como ha sido la GIZ o la FIAP en España, que pueden proporcionar estas ayudas para nuestras propias empresas. Ahora pasamos con Dani, que nos hablará sobre un ejemplo. Muy buenos días a todos, a los participantes. Muchísimas gracias, como no, a Imelda desde SEDECO, a GIZ para organizar también este proyecto y financiarlo. Y bueno, mi intervención viene a contaros lo que hacemos en San Sebastián, en Donosti, en el País Vasco, con el objetivo de poder ayudar. Sabemos que las realidades son completamente diferentes, que hay muchas diferencias, tanto culturales, de urbanismo, de tráfico. Es diferente la ciudad, pero nuestro objetivo sería aquello que hemos aprendido, poderlo aplicar a Guadalajara, y aquellas dudas que surjan, poder intentar ayudaros a resolverlas. Por lo tanto, podéis utilizar el chat para cualquier duda que surja en mi presentación para poderla responder a continuación. Bien. Lo primero que me gustaría enseñaros es diferentes ejemplos de lo que es nuestro día a día. Nosotros nos dedicamos principalmente a la distribución de mercancía y no estamos hablando solamente de pequeña y mediana paquetería, sino también, como podéis ver, de grande volumen. Nosotros estamos en San Sebastián, como decía, y este es el día a día que tenemos, con el objetivo de reducir el número de furgonetas que entran en la zona del centro de San Sebastián y sustituirlo por triciclos. Nuestra actividad principal es ayudar a los operadores logísticos. Veis algunos logos que seguramente os sonarán. Estos son nuestros clientes. Algunos de ellos son operadores internacionales y otros son locales o europeos. Nosotros, como os he comentado, estamos en San Sebastián, que para si no os ubicáis, está en el País Vasco, en la parte norte de España, a unos 15 kilómetros escasos de la frontera con Francia, y es una ciudad especial, primero porque es, desde mi punto de vista y es opinión personal, la más bonita de la península, y estáis invitados, si cualquiera de los asistentes os interesa o podéis llegar hasta ahí, será un placer que os pongáis en contacto y veríais el día a día, sería un placer poderoslo enseñar. Como veis, es una ciudad
donde en parte es llana, pero parte no es llana, y este es uno de los hándicaps o una de las decisiones que hay que tomar en cuanto que en bicicleta no es realizable el reparto en toda la ciudad, sino solamente en una parte. Nosotros realmente hacemos el reparto en esta zona que estoy indicando, que luego veremos en una pequeña diapositiva, veremos cómo queda. El nombre de Chita viene del primer servicio que realizamos. Para que lo podáis pronunciar tranquilamente, la TX es como si fuera una CH. Ahí en el País Vasco, donde vengo yo, se habla euskera, y la CH no existe y se sustituye por TX. Y realmente nuestro nombre viene del primer servicio que empezamos. Empezamos en el año 2006 con el servicio de bicitaxi. Y realmente a lo que nos dedicamos es a la movilidad urbana sostenible, y tenemos un carácter social que intentamos llevar en tanto en los servicios que realizamos como con las relaciones que tenemos tanto con vosotros como asistentes del webinar, como el resto de proveedores y clientes. En el año 2006, cuando empezamos, este era nuestro primer servicio, como decía, el servicio bicitaxi para poder dar paseos en la ciudad, y vivíamos del soporte publicitario que son los triciclos, tanto en el caso de los bicitaxis como también en el caso de los triciclos que utilizamos para llevar mercancías. No deja de ser una pancarta móvil que llama la atención y que se mueve en zonas urbanas. En el año 2008 llegó una pequeña crisis en España y vimos que la publicidad iba terminando, porque nació Instagram, nacieron otras redes sociales, y toda aquella publicidad que se hacía en soportes exteriores dejó de hacerse de esta forma y pasó a ser una publicidad online. Y es cuando vimos o nos dimos cuenta que en la formación y en la educación se podían cambiar muchas cosas relacionadas con la movilidad activa. Es por eso que empezamos a dar cursos en institutos de cómo utilizar la bicicleta de forma segura. También ayudamos a diferentes ayuntamientos a organizar diferentes eventos o espacios socioculturales donde la bicicleta fuera protagonista. Hablo de la bicicleta y también de diferentes manualidades relacionando la economía circular con la bicicleta y un poco la actividad social en nuestras ciudades, donde, por ejemplo, en este caso con bicicletas estáticas como las que estoy indicando, pues los niños pedalean, se echan diferentes colores de pintura encima y esta lámina se la llevan a casa y lo han hecho mediante una bicicleta. Hablo también de un triciclo adaptado a un espacio de megafonía donde podamos participar en manifestaciones, en diferentes conciertos en vivo para promocionar también la cultura, en este caso musical. Otro proyecto que llevamos a cabo también se llama En Bici Sin Edad. Lo arrancamos en Donosti en el año 2016 con el objetivo de poder pasear a aquellas personas que viven en residencias que muchas veces están apartadas de su zona de confort o de su ciudad o del barrio donde nacieron o donde han realizado toda su vida. Nosotros lo que hacemos es formar a voluntarios, que son las personas que veis con el chaleco blanco, y ellos, como voluntarios, lo que hacen es pasear con estos triciclos que están preparados para llevar una o dos personas a dar una vuelta por la ciudad. Bien, cuento todo eso para que podáis entender o para intentar explicarme en que la distribución urbana de mercancías en sí, al menos en España, no es rentable económicamente. Nosotros lo que hemos hecho es ir diversificando, pensando no tanto en el modelo económico, sino en aquello que nos gustaría que fuera nuestro planeta dentro de unos años. Porque tenemos claro, y eso cada vez lo vemos todavía en más firme y más blanco contra negro, en que no hay un planeta B, en que nos estamos cargando el planeta y como no nos pongamos a trabajar pronto, eso se termina. Entonces, todo nuestro apoyo y todo nuestro empuje hacia algo social y sobre todo teniendo en cuenta la educación y la bicicleta como base. Y también realizando, como os decía, la ciclologística. Bien. Terminado el contexto de lo que hacemos, cualquier duda, como os decía, me podríais preguntar. Entramos en la parte de ciclologística, que es lo que hemos hecho en este proyecto aquí en Guadalajara y Jalisco, intentar dar nuestras pinceladas y formar a aquellas empresas o personas, incluso administraciones que tenían o que les podía venir bien esta información. Bien, la ciclologística, como su nombre indica, es el punto donde se une la logística y la bicicleta. Y ahí nace la logística sustentable y las bicicletas de carga para poder llevar estos paquetes. Y la distribución de última milla consiste en evitar que las furgonetas lleguen hasta el punto de entrega, sean tiendas o sean viviendas particulares, para hacer las entregas de aquellos pedidos, tanto sean online como B2B, al punto de entrega. Por lo tanto, evitamos que las furgonetas entren en una zona determinada.
Tipos de bicicletas y de triciclos hay decenas, en plan, cada vez hay más, para poder llevar la carga delantera, la carga trasera, con remolque, con más peso, menos peso, y ahí es muy importante, dependiendo de la ciudad y la zona donde se trabaje y el tipo de mercancía que se lleve, el elegir un modelo u otro. Como habéis visto en las fotos que os enseñaba de Donosti, nosotros utilizamos triciclos muy grandes, con carga trasera, posibilidad de llevar hasta 200 kilos, pero seguramente en Guadalajara no sería el mejor vehículo por diferentes motivos. Seguramente en Guadalajara lo más interesante sería utilizar triciclos un poco más estrechos, jugando con remolque para poder llevar también 150 o 200 kilos, pero sin que accede de volumen. Ejemplos hay muchos, en Europa cada vez está avanzando más este mundo, pero no solo en Europa, también en Latinoamérica cada vez hay más fabricantes de este tipo de vehículos. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Pues por las mañanas, entre las 9 y las 10:30 de la mañana, recibimos los camiones, aquí 2 ejemplos, pero llegan hasta 10 camiones a nuestra base, y lo que hacemos para organizar la mercancía es utilizar el suelo. En el suelo tenemos el mapa de la zona de reparto pintada, de forma que podemos ubicar los paquetes exactamente allí donde van, como si fuera un Google Maps gigante, y como podéis ver, en cada cuadra tenemos alrededor de 4 o 5 paquetes de media, con el objetivo, como comentaba Luisa, de densificar al máximo la distribución a realizar. Y como podéis ver, los paquetes no son del mismo cliente, sino nosotros lo que realizamos es, cuando hacemos una calle para hacer el reparto, llevamos en el mismo viaje los paquetes de todos nuestros clientes para ser lo más eficientes posibles y también para no ocupar el espacio que creemos que es para el peatón, que es el que debe disfrutar de una zona peatonal o de una zona de bajas emisiones. Como podéis ver, más ejemplos de cómo quedan los paquetes situados en el suelo, porque esta es nuestra zona de cobertura. Es decir, nosotros, como os decía en la foto anterior, el local, el almacén lo tenemos en el punto de la diana, y la zona que repartimos es la zona indicada aquí sombreada. Para que os hagáis una idea, el radio de actuación o la zona de cobertura desde nuestro almacén es alrededor de 1,5 kilómetros. Eso es muy importante porque no hay que ser talibán con la bicicleta. Es decir, la bicicleta vale para lo que vale, y hay espacios, sea por lejanía o por orografía, que no es el vehículo más eficiente. Las rutas que realizamos en Chita son alrededor de unos 3 kilómetros, es decir, enseguida vuelve el repartidor a Chita para volver a rellenar el triciclo e ir dando vueltas. A día de hoy tenemos 9 triciclos repartiendo y hacemos una media de unas 700 expediciones al día. ¿Y con eso qué conseguimos? Pues lo más importante desde mi punto de vista es evitar que entren furgonetas. Por otro lado, damos trabajo de calidad. Nosotros, como decía, nos enfocamos en una visión social de la empresa, y nuestros repartidores cobran por hora trabajada, que no por paquete entregado, con el objetivo de que puedan realizar el trabajo de forma tranquila, sin estrés y con un carácter al momento de la entrega lo más agradable posible y sin prisas. Y ofrecemos también, importante, la oportunidad a nuestro ayuntamiento a definir esta zona como zona de bajas emisiones, porque la logística ya no es un problema. Es decir, en la zona que delimitamos o que realizamos el reparto, tendrían la posibilidad de excluir a que entren furgonetas y camiones, porque nosotros nos podemos encargar de esta parte de lo que es el traslado de mercancías o bienes. Y, por supuesto, lo que también buscamos y generamos es un efecto contagio a otros municipios. No sé si pasa en México, pero en España pasa mucho el que llamamos ahí culo veo, culo quiero. Cuando una ciudad ve que en otras ciudades existen experiencias reales sobre alguna temática, es mucho más fácil que otros municipios también la quieren, justamente por eso. He hecho un listado de diferentes servicios que se pueden hacer en ciclologística, pero por lo que he visto en el público que estamos aquí tampoco voy a entrar en detalle, pero son muchísimos los servicios que se pueden hacer ciclologística. Hay que entender que toda aquella mercancía o bien que se mueve por la ciudad puede ser llevado, sobre todo en una zona determinada, tranquilamente con triciclos. Hablo de servicios de distribución de última milla para operadores logísticos, pero también puedo hablar de diferentes servicios donde el producto ya está en el almacén, y entonces es cuestión de que el cliente te avise en qué sitios hay que hacer entrega y la mercancía ya está almacenada en el propio almacén ciclologístico. Hablo de recogida de algún material en concreto, es decir, lo que se llama la logística inversa. Hablo también de recoger residuos. En algún caso, en San Sebastián recogemos aceite de los restaurantes con el objetivo de reciclarlo. Hablo de transporte de personas. Como podéis ver, son muchas las actividades que la ciclologística podría llevar como implícito.
Y me gustaría contaros dos cosas más, ya enseguida termina mi presentación, el por qué nos contrataron en un inicio. Y en un inicio, que fue en el año 2009, cuando empezamos a repartir mercancías, vino a raíz de una regulación de tráfico que se hizo en una zona de San Sebastián, que se llama la Parte Vieja, donde a partir de las 11:30 ya no dejaban entrar a furgonetas. Es decir, a las 11:30 todas las furgonetas que estuvieran dentro de este espacio tenían que salir. Y el control de acceso no lo hacía una persona, sino lo hacían cámaras. Y esto fue una clave porque de esta forma todas las sanciones llegaban al momento de este incumplimiento. Y de ahí lo que teníamos en Chita era este equipo de personas capacitado y dispuesto que hasta el momento había hecho distribución o paseos en bicitaxi, lo transformamos en reparto de mercancías. También contamos, que creo que es muy importante, en la existencia de una buena infraestructura ciclista ya en nuestra ciudad. No es imprescindible, pero sí ayuda a facilitar. Y, por suerte, tuvimos un ayuntamiento que creía claramente en que la logística urbana debía cambiar y nos ofreció y nos cedió un espacio de microhub para que lo pudiéramos utilizar de unos 600 metros cuadrados. A día de hoy no nos contratan por eso. Nos contratan primero porque hemos conseguido dar confianza a nuestros clientes. Segundo punto, también muy importante, no hay un vehículo que sea más eficiente que nosotros para hacer esta zona de reparto. No es cómodo entrar en furgoneta en zonas del centro por tema de sanciones, por tema de estacionamiento. Por muchas razones es mucho mejor hacer el reparto en la zona urbana con nuestros vehículos. Y por otro lado, y también muy importante, cómo no, para nuestros clientes, es haber conseguido tener unas tarifas competitivas en aquellas zonas más complicadas de reparto. Es decir, la tarifa que les ofrecemos a nuestros clientes no es mayor que la que deben pagar ellos en otras zonas donde es mucho más fácil repartir porque no hay estos problemas del centro. Y por otro lado, nosotros también ofrecemos a nuestros clientes una ventaja enorme, y es que no contratan a una persona o a un repartidor, sino contratan a una empresa, por lo que podemos asumir subidas y bajadas de volumen con mucha más tranquilidad. No existen vacaciones de personal porque cubrimos siempre todo el reparto con toda la empresa. Y también muy importante, y muchas veces los departamentos de marketing o de branding están detrás de estos cambios de tipo de vehículo, es porque la responsabilidad social corporativa y el marketing tiene mucho o puede empujar mucho hasta esta dirección de utilizar vehículos más rentables. Y por otro lado, como no, las futuras ventajas fiscales e impositivas de utilizar estos vehículos en lugar de otros, porque a día de hoy no está penalizado todavía contaminar, pero está a la vuelta de la esquina que sea obligatorio hacer este cambio de flotas y conseguimos, como no, el contagiar tanto a clientes, como decía, como a otros municipios. Los retos que creo que tiene la ciclologística en Guadalajara, primero de todo, la primera barrera que se supera automáticamente es la orografía. Sería un punto como un punto negro que en otros municipios pasa, y es decir, por ejemplo, podría poner el ejemplo de Lisboa, con las pendientes que tiene es imposible trabajar en un formato ciclologística, y no pasa eso en Guadalajara, sobre todo en la zona central de la ciudad, donde sí es posible hacer este tipo de reparto. Por otro lado, la infraestructura ciclista no está mal, no está mal. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. ¿Estaría mejor de otra forma? Seguramente, pero es suficientemente buena como para poder arrancar e iniciar en este terreno de la ciclologística. Y hemos visto que hay una administración comprometida, y es cuestión de que el proyecto sea transversal, que lo puedan apoyar diferentes administraciones, diferentes incluso municipios, como puede ser Zapopan con Guadalajara, y que compartan diferentes tanto presupuestos como ideas, como ganas de trabajar juntos. Nosotros siempre hemos dicho que este proyecto debe ser transversal y no debe caer en manos ni de movilidad ni de medio ambiente, sino que debe ser un plan estratégico de cualquier ciudad. Y también creemos que es necesario incorporar nuevos vehículos que van a llegar seguramente con regulaciones en cuanto se vayan regulando zonas de bajas emisiones en diferentes ciudades, que como es obvio en todas las ciudades lo tienen en la agenda futura y va a llegar. Pues creemos que empezar ahora, que no es obligatorio, es un buen paso para que el momento que sea obligatorio el no utilizar furgonetas de combustión, ya haya algo de rodaje en la ciclologística. Y cómo no, y en eso es el punto, si me permitís la opinión más importante, es que exista un equipo motor que sea local y que consiga engranar todo eso. Eso quiere decir motivar a la administración, conseguir equipos que sean firmes y hacer un servicio de alta calidad. Las necesidades que creo que tiene la ciclologística, y esta es la última diapositiva ya,
Primero, creo que se debe organizar la actividad con un criterio muy profesional, tanto definiendo la zona como el por qué se hacen las cosas. Por otro lado, creo que es muy importante densificar la distribución. No tendría ninguna lógica hacer 7 kilómetros en bicicleta para entregar un paquete. Es necesario delimitar, es mejor menos paquetes, pero que estén definidas en una zona de cobertura muy adecuada y pequeña. Y cómo no, todavía estamos en esta fase donde hay que convencer, visualizar y demostrar el que estos vehículos sí permiten hacer la distribución como lo han venido haciendo hasta ahora las furgonetas y, como venía diciendo, pues unir fuerzas entre entidades tanto privadas como públicas. Así que muchísimas gracias. Estamos también trabajando en la parte de capacitación, donde hemos ayudado a administraciones, a empresas logísticas que no han utilizado la ciclologística todavía y también empresas logísticas que existen en Guadalajara, son más de 2, y hemos ayudado a aquellas dudas que tenían o aquellas formaciones o capacitaciones que les podíamos dar, las hemos ido adaptando, sobre todo para que la ciclologística sea futuro y sea una realidad aquí en Guadalajara próximamente. Así que cedo otra vez la palabra a Luisa, que nos seguirá contando los pilotos. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, retomando un poco el esquema que platicábamos al principio y también tomando en cuenta algunas de de los avances que nos comenta Dani, elegimos una zona dentro de la ciudad de Guadalajara en donde hacía sentido pensar un servicio de ciclologística y empezar a hacer estos experimentos. Elegimos estos códigos postales por la cantidad de servicios que notábamos que tenía esta zona en particular y también por la dificultad de diferentes vehículos motorizados, bueno, de combustión, para entrar, para estacionarse, para hacer las entregas a diversos negocios. Entonces, bien, a partir de esta zona es que identificamos un pequeño nicho del mercado de bebidas en cadena de frío y diversos actores que estaban interesados en participar en este piloto. En primer lugar estaba Belot, que hace kombucha Belot, República Chachá, que hace tés, y Kraft y Cebada, que son distribuidoras de cerveza artesanal. Todos estos son productos locales y trabajan pues sí, bebidas en cadena de frío. Todas estas, luego se pensó en buscar un almacén refrigerado en donde entra el almacén o el hub de la Belot y a partir de aquí buscar actores que les interesara hacer esta distribución con bicicletas de carga. Y aquí encontramos a estas dos empresas que podrían colaborar con este piloto y finalmente hacer con estas bicicletas, las bicicletas de carga, las entregas a los negocios. Nuestros propósitos principales eran, o bueno, son mutualizar y consolidar. Creemos que la colaboración es esencial para que esto se lleve a cabo. El cambiar y reducir vehículos, reducir la cantidad de kilómetros, que es un poco delimitar la zona, lo que reduce los costes, las emisiones y aumenta las ventas y las utilidades de cada una de las empresas. Ya no te escuchas, Luisa. Tienes muteado tu micrófono. ¿Ahora se nos escucha otra vez? Vale, seguimos compartiendo, ¿verdad, pantalla? Vale, pues de una. ¿Sí? ¿Ven la diapositiva? No, aún ¿Hola? no se ve. No, no se ve. ¿No se ve? Vale. Vamos a ver por aquí. Ahora toda la pantalla. Venga, yo creo que ahora sí que está, ¿verdad? ¿Ahora sí? Listo. Venga, perfecto. Voy a seguir aquí a ocultar. Vale. Ok. Bueno, y
bueno, aquí trabajar con paqueteras y en donde buscamos cambiar esta última milla por ciclologística, dándoles dos opciones. La primera siendo que estas mismas paqueteras sean quienes desarrollen su propio servicio de ciclologística, es decir, que compren los equipos y gestionen a las personas que harán estos servicios, o bien que contraten a alguna empresa que ya se dedique o se especialice a la ciclologística, como en Guadalajara identificamos a ella, con los mismos objetivos que mencionamos anteriormente, buscando fortalecer la mutualización, consolidando las entregas y cambiando los vehículos, reduciendo los vehículos, costes y las emisiones, por supuesto. Finalmente, identificamos la necesidad de poner atención al modelo de negocios de las empresas de ciclologística. Un poco retomando lo que platicamos, con lo que les presentamos al principio, las empresas antes distribuían a toda la ciudad, haciendo que el servicio de ciclologística no tuviera sentido, no fuera rentable, por lo que vimos aquí también una necesidad de empezar a experimentar con otros códigos postales, a densificar las operaciones, a mutualizar los flujos y adaptar a las tarifas, porque antes también notamos que las tarifas eran muy caras para pequeños trayectos, para trayectos que estaban cercanos, pero muy baratas para los que estaban lejanos. Entonces, un poco también identificar cómo ajustar estos precios para que haga sentido tanto para la empresa de ciclologística como para las empresas que buscan hacer la distribución de sus productos. Ahora les vamos a presentar el bloque de electrologística. Es que trabajamos con dos pilotos principales. El primero siendo la simple sustitución de vehículos. Sustituimos un vehículo que utiliza combustión y por un vehículo eléctrico. Encontramos a dos actores que les interesaba hacer pruebas con este tipo de vehículos y a un proveedor de vehículo eléctrico que es MM Motors, la FAO. Y bueno, esto es nada más sustituir un vehículo por otro, mientras que en el segundo piloto experimento lo que encontramos era la necesidad de buscar alguna empresa que estuviera haciendo consolidación y distribución de múltiples pedidos, no necesariamente logística, sino ya enfocándonos directamente en la electrologística. Y aquí encontramos a Precio, que es esta empresa que está ubicada en Abastos, es un e-commerce que busca principalmente unir las necesidades de los negocios, restaurantes, hoteles, y la distribución de diferentes productos que solicitan, ¿no? Antes, o bueno, como se hace actualmente también, los negocios iban a Abastos o los productores y proveedores tenían que ir a cada uno de estos negocios, lo que hacía que pues el tráfico se congestionara y fuera poco rentable para ambos. Entonces, al tener una empresa que esté haciendo las consolidaciones de los pedidos de los diferentes negocios, pues resolvemos un poco el problema y hacemos que en lugar de varios productores, proveedores, estén haciendo entregas y que pasen a través de un servicio de consolidación. Bueno, y finalmente lo que nos hace sentido, y regresando un poco al esquema que les mostramos al principio, era buscar un piloto que combinara ambas. Porque nos dimos cuenta de que estaban compartiendo muchos negocios de las entregas, ¿no? Había varios restaurantes, hoteles que estaban haciendo solicitudes de estos productos y que finalmente lo que hace sentido es quizás pasar parte de las entregas al almacén de la Velot y que a partir de aquí se hiciera la distribución con bicicletas a los diversos negocios que lo necesitaran. Y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Pablo, que nos va a hablar un poco sobre a más a profundidad de estos pilotos. Bueno, pues muy buenas a todos. Nada, yo lo que vamos a comentar ahora de la parte de electrologística es este bloque de sustituir un vehículo por otro. Os voy a dar algunos de los datos que ya hemos podido recoger y así veis un poco pues, los números que se han manejado, ¿vale? Entonces, este piloto era eso, cambiar un vehículo tradicional por un vehículo eléctrico, pero con un sistema de monitoreo. Con la idea de eso, pues vamos a medir, vamos a hacer un poco la comparativa. Entonces, a lo largo de este cambio, ¿no? De vehículo tradicional a vehículo eléctrico, hemos ido monitoreando día a día kilómetros que hemos recorrido
porcentaje de carga que hemos reducido al hacer todos esos kilómetros, y de ahí hemos ido sacando métricas de cuánto es el coste que te supone el utilizar diésel en lugar de pagar lo que sería electricidad, y luego también cuál es la reducción en contaminación a nivel de CO2 por el hecho de trabajar con un vehículo eléctrico, ¿vale? Aquí, por cierto, tenéis los valores que hemos utilizado para hacer esos ratios de, oye, tantos kilos de CO2 por cada litro de diésel, ¿de acuerdo? Pues si alguien dice, oye, pues me parece que es alto, pues se podría reducir, ¿no? Y bueno, hemos considerado 30 litros cada 100 kilómetros para un camión de diésel. Dentro de los márgenes, pues es un camión de 5 toneladas, por ahí no lo había comentado. Entonces, un poco los resultados que a priori tenemos son estos de aquí. Hemos hecho 11 días de experiencia, unos 1.160 kilómetros recorridos, y habríamos ahorrado en 350 litros de diésel, que a nivel de CO2, con ese ratio, pues serían unos 930 kilos de CO2. Y luego esto de aquí, aunque hay que tener en cuenta que para hacer un cálculo de rentabilidad tendríamos que tener en cuenta más cosas, precios de los vehículos eléctricos frente a los de combustión, seguros y demás, la realidad es que sale, después de los 11 días de experiencia, unos 6.700 pesos de ahorro en el hecho de pago de electricidad frente a pago de diésel. Esto sería un poco así por daros unos pequeños resultados de lo que ha sido el cambio de un vehículo por otro, ¿vale? Seguimos piloteando y era mayo, ¿verdad? Para mayo creo que es cuando vamos a tener un poco ya resultados más extensos de esto y estarán publicados, ¿de acuerdo? Y ya entramos en el bloque 3, ¿de acuerdo? Que es cómo utilizar los datos, hoy en día que está muy de moda esto del data science, ¿no? El estudio de los datos, para tomar decisiones lógicas basadas aplicadas a nuestros negocios, ¿no? Entonces, la idea, por hacer un poco el picture, es pasamos de aquí a esto, ¿no? Es decir, pasamos de estar repartiendo en todos los sitios de la ciudad con vehículos tradicionales a replanteamos un poco en qué zonas es más difícil el reparto, pues porque hay muchísima congestión y nos lleva mucho tiempo o nos piden mucho a esas horas y demás. ¿Cómo lo replanteamos para utilizar ciertos vehículos eléctricos o ciertos vehículos que sean más rápidos y que, a pesar de lo que comentaba Dani, que igual la situación concreta de España hace que no sea tan rentable el repartir en bicicleta, puedas conseguir que sea rentable, incluso mejores y reduzcas costos frente a lo que tenías, ¿vale? Entonces, al final la idea es, vamos a utilizar datos para ver esas oportunidades de mejora, poder encontrar ciertos patrones y de esa forma pues poder hablar con diferentes empresas que consoliden y trabajen cooperativamente para reducir entre todas ellas el costo, hacer que aumente la clientela de esa empresa logística, pues llega a nuevos clientes y así estar mejorando en un win-to-win todos, ¿no? Entonces, el primer paso, y que es el que hay que dar a nivel de negocio, es que hay que entender cómo funcionan los nuevos vehículos que aparecen en la ciudad y todos los nuevos elementos que forman parte de esta nueva logística, ¿no? Y lo que hay que entender, que ya lo hemos comentado varias veces, es que una bicicleta no vale para hacer lo mismo que haya un coche, que haya un carro o un camión, ¿no? Al final, con el camión puedes hacer 200 kilómetros, si quisieras, y con la bicicleta no te va a dar de sí. Entonces, hay que entender para qué llega la bici y para qué no llega la bicicleta. Entonces, para modelar todos estos nuevos elementos, tanto los vehículos como los hubs que aparecen, hay dos opciones. La primera es una prueba-error de forma manual, que ahora os contaré un ejemplo, y la segunda es utilizar tecnología para plantear escenarios, valorar y previo a hacer cualquier tipo de acción, pues tener muy medido lo que queremos hacer, ¿no? Os voy a contar un ejemplo de este, ¿vale? En el que una empresa de Bélgica hace una prueba, error, y va valorando y va viendo qué le resulta mejor a nivel de operativa. Y en este caso ellos se preguntaban lo siguiente: existen muchos tipos de hubs. ¿Qué tipo de hub tengo que poner yo para mejorar mi operación? ¿Vale? Y este es el escenario. Ellos reparten en todos estos puntos que estáis viendo por aquí y esta zona de aquí es menos densa. Aquí en esta imagen igual se ve mejor. Pues ellos se planteaban, oye, ¿qué pasa si quiero repartir esta zona de forma más eficiente? ¿Me interesa poner un hub fijo, que es este caso de aquí? ¿O me interesa quedarme con el hub donde estoy y llegar como pueda desde aquí a todos estos puntos? O otro caso, voy con un vehículo más grande, imaginemos, ¿no? Un vehículo eléctrico muy grande que lleve la mercancía de todos estos puntos y desde aquí salen ciertas bicicletas, ¿no? Lo que sería un hub móvil. Bueno, pues ellos van haciendo las diferentes pruebas, una tras otra, invierten en un hub, se ponen allí y hacen la prueba y van viendo cuántos repartos hacen o cuántas paradas tienen por cada kilómetro. Al final lo que te interesa es que por cada kilómetro que hagas, pues hagas el mayor número de paradas por kilómetro, ¿no? Lo que sea la inversa, pues que hagas el menor número de kilómetros entre paradas. Y al final lo que se dan cuenta es que, pues con el hub móvil, pues sí que es verdad que consiguen mejorar esa métrica, pero es verdad que también les cuesta un cierto tiempo desplazar el hub móvil de un sitio a otro. Pero un poco la conclusión de todo esto es que ellos hacen pruebas una tras otra, van anotando en tablas, ¿no? Y al final valoran qué es lo que mejor les está funcionando. Nosotros lo que estamos proponiendo en estos pilotos y lo que estamos haciendo ahora mismo es trabajar con tecnología, ¿vale? O hacer un ambas, es decir,
propongo con la tecnología, entonces hago la inversión o pruebo y luego valoro y mejoro, ¿no? Entonces nosotros hacemos el piloto de la siguiente manera, en estas 5 fases. Os voy a hablar de estas 2 primeras, que es donde estamos trabajando más ahora mismo, que ya hemos empezado con la 3 también y parte de la 4 pues también. Que sería cómo recopilamos información de diferentes empresas para mejorar la operación y qué tipo de análisis y cómo estudiamos para ver cómo puede haber esas sinergias entre las empresas y que mejoren su operativa. Entonces, a nivel de recopilación de datos, lo que cuesta hacer es este punto de aquí, que es obtener bases de datos de diferentes negocios para ver en qué puntos de entregas entregan, qué días entregan, a qué horas entregan y ver de qué forma puede haber esa sinergia en la que digan, oye, pues es que estamos repartiendo al mismo sitio los dos, vamos con vehículos distintos y nos cobran 2 tarifas por separado. ¿Por qué no consolidamos, no? Entonces, aquí el reto es justamente ese, conseguir esas bases de datos. En este caso, nosotros ahora mismo somos ese agente que he puesto aquí, cooperador, que está trabajando con las diferentes empresas, tratando de mostrarles los beneficios que puede haber y pues adquiriendo esas bases de datos para hacer los estudios, ¿no? Pero este es un reto que puede haber de cara a mejorar yo mi negocio, que tengo que hablar con más gente y que la gente esté dispuesta a compartir. Además, aquí suele suceder que la gente es recelosa de sus datos. Piensan que sus datos valen mucho y la realidad es que tus datos tienen un cierto valor, pero donde tienen mucho valor es cuando los agregas con los datos de todo el mundo. Ahí es cuando realmente cobran mucho sentido y cobran mucha fuerza. Hay empresas especializadas exclusivamente en agregar datos de diferentes bases de datos y hacer que funcione el tema. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si queremos mejorar el negocio, hay que compartir siempre algo para que luego, pues, entre todos se pueda construir. Si cada uno estamos solo con lo nuestro, es más complicado, ¿no? Entonces, el proceso, os voy a hacer un poco la película de lo que estamos haciendo. Tenemos los diferentes proveedores, como comentaba Luisa, hay un proceso de consolidación y a continuación sale el reparto, ¿no? Pues, ¿qué tipos de datos estamos tomando en cada una de estas fases, ¿vale? En la primera fase, en la fase en la que tenemos que ver qué gente está distribuyendo a dónde y conocer información como, oye, ¿a qué sitio estás repartiendo? ¿Cuánto volumen mueves? ¿Cuánto peso mueves? ¿A qué horas tienes que entregar? ¿Cuánto te cuesta la logística? Para esa forma poder mostrarles las mejoras que hay frente a lo que habría ahora, ¿no? En este caso nosotros hemos recopilado todos los que son los pedidos que se van entregando, tenemos las fechas, sabemos cuándo se entregan, cuándo no, y los pintamos en un mapa. Y luego de ahí podemos decir, a ver, ¿qué sucede los jueves? ¿Quién nos pide con recurrencia los jueves? Todos estos negocios. Pues hacemos una ruta que en lugar de que el negocio azul, que este es Casabelot, haga todos estos puntos por su cuenta, igual hay muchos en los que puede consolidar y repartir, por ejemplo, con Chachá, que son los puntos morados, ¿no? O con otros, o con los otros agentes que tenemos dentro del piloto. De esa forma hacemos unas tablas como las que estáis viendo aquí. Sabiendo la recurrencia podemos decir, oye, pues un tortillero, que también colabora, el tortillero reparte al habanero negro 16 kilos con un volumen de 1 litro estos días a estas horas y esto es lo que estaría dispuesto a pagar por la logística. Hacemos una tabla de lo que sucede los lunes, martes, miércoles, jueves y vemos cómo podemos consolidar la mercancía para que vayan, en lugar de cada uno con su vehículo, el mismo vehículo a ese punto, ¿no? Un solo vehículo. Y luego aparte podemos hacer el plus, que es que podemos añadir mensajería. Es decir, en este caso ella reparte productos de marketplaces, que son los que más margen suelen dejar, ¿no? Frente a pedidos recurrentes, pues podemos ver si en esa misma ruta se pueden incluir pedidos de mensajería que vengan de un e-commerce para hacer aún más rentable todas estas rutas, ¿no? Y encima reduciendo vehículos. En la siguiente etapa de la película, que es aquí, que es donde tenemos esa parte de consolidación y de distribución, la data que tenemos que recopilar es de todas las empresas que hacen esos repartos, cuáles son sus tarifas, o sea, qué están dispuestos a aceptar ellos a nivel de reparto y ver qué ventajas ofrecería el trabajar en conjunto. Por ejemplo, estos son los antiguos datos que teníamos de ella, ¿no? En el que la caja número 1 era la que menos volumen tenía y la caja 6 la que más volumen tenía. Bueno, pues la caja número 6 tiene 19 veces más de volumen por solo un incremento de coste de 2,25 veces. Por poner un ejemplo, si yo reparto tazas, me lo invento, a un sitio, claro, si envío solamente una taza, pues me costará X. Y si enviara 19 tazas, me costaría solamente 2,25 más, pero estoy repartiendo 19. Igual aquí el problema es que no tengo taza suficiente para repartir. Entonces, lo que me costaría algo de tiempo es ver quién más reparte tazas, consolidar y repartir. Pero al final, con esta información de los diferentes operadores logísticos, tú puedes darte cuenta de que interesa repartir un volumen mucho mayor y que esté, pues si no puedes tú solo, distribuido entre más gente, ¿no? Porque al final se te reduce también en los costes. Y una vez hemos recopilado toda esa información de este proceso, pasamos a la parte de análisis y simulaciones. Aquí nosotros trabajamos con 2 ideas. La primera es trabajar con herramientas como QGIS, Python, Excel, que al final son herramientas de análisis de datos con los que podemos extraer esa información de, oye, me han dado una base de datos, ¿qué clientes son recurrentes? ¿Cuánto pagan? ¿Qué volúmenes llevan? ¿No? Esto lo podríamos hacer aquí.
Y a continuación lo que hacemos es pasamos por un proceso que es la herramienta que os comentaba al principio, que es un simulador con el que puedes evaluar diferentes escenarios para decir, pues mira, este sería el coste total que tendría la operativa si combino los repartos de este y de este, ¿vale? Entonces os lo voy a contar un poquito así más en detalle. Con la parte de Python y de QGIS, pues hacemos esto que os decía. Recopilamos las bases de datos, analizamos, vemos dónde se reparte, cuáles son las zonas más densas, dónde se hace más, se factura más y por lo tanto tendrías que aumentar tus clientes, dónde están los volúmenes, un poco así, ¿no? Esto era la imagen que os ponía al principio. Y luego, por otro lado, a nivel de gemelo digital, pues lo que hacemos es, con esta herramienta que hemos montado nosotros, que por si alguien lo va a preguntar luego, es una herramienta que está en fase de desarrollo, estamos en lo que se llama un TRL3, es decir, es una prueba de concepto que estamos empezando a validar ahora en todas estas ciudades de Europa, y también ahora pues, aquí en México, con la que hacemos estas simulaciones. El simulador funciona de la siguiente manera. Dependiendo de si eres una municipalidad, un proveedor logístico o un comercio, pues puedes utilizar la herramienta de una forma u de otra. Me voy a centrar en la de proveedor logístico. Y la idea sería, yo recopilo toda esa información de las bases de datos. Ya sé qué pedidos son recurrentes. Pues agarro toda esa información y digo, mira, tengo órdenes, tengo hubs y tengo esta flota de vehículos. Si le digo al simulador, simúlame, completo las Excels, ¿vale? Donde pongo, pues mira, de las órdenes digo a dónde entrego, la facturación, tiempo de cliente. De los hubs pongo, oye, cuánto me cuesta tener un hub alquilado en este sitio, qué horario de apertura tiene. Y de la flota de vehículos, pues cuánto puedo llevar en cada vehículo. Y a continuación le digo la zona de estudio donde quiero intentar consolidar. Y con ello generaría las simulaciones. Ahora os pongo algún ejemplo, ¿vale? De las simulaciones. Lo que os quería indicar también es que la herramienta que estamos utilizando, al utilizar OpenStreetMaps, permite que si alguna ciudad no está lo suficientemente bien modelada, podemos incluir aquí nuevas vías ciclologísticas, de coches o lo que sea, para valorar qué pasaría si de repente, por ejemplo, una ciudad incorpora una nueva vía. O si yo utilizo cierta calle en lugar de otra. O si el simulador no la contempla, añado yo la calle por la que sé que puedo ir, ¿vale? Entonces, una vez he recopilado toda esa información y he puesto el mapa de la ciudad, simulo y al final nos genera las simulaciones que veis aquí. ¿Veis? Y me dice, mira, pues la ruta que tienes que hacer para abordar los pedidos de estos dos proveedores son esta ruta número 1, ¿vale? Con una cargo bike, y la ruta número 2, que es la verde, ¿vale? El simulador elige por mí qué vehículos tengo que utilizar. Utiliza una cargo bike, o en este caso he elegido 2 cargo bikes, que van a hacer 5,5 kilómetros una, 8,65 kilómetros la otra. Me va a costar este tiempo hacer una de las rutas y este tiempo otra de las rutas. Y de esa forma ya le podemos decir a esos proveedores cuánto les va a costar esa ruta. Y podemos ver qué porcentaje de ahorro es el que va a haber, por lo menos de forma simulada, ¿no? Y además, con esta herramienta también podemos ver qué va pasando a lo largo de la ruta, cómo evoluciona el volumen dentro del vehículo. ¿Transporto mucho aire o no transporto mucho aire? ¿No? Que esto le viene bien pues, a la empresa operadora logística, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que a partir de la parada 1 hay mucho volumen disponible en el espacio, o sea, en el vehículo. Pues les podríamos proponer que buscaran nuevos clientes por esa zona, porque si esto pasa muchas veces, ¿no? Recurrentemente en el tiempo, podrían incrementar aquí, hacer unos pickups nuevos y continuar los repartos sin transportar tanto aire, ¿no? Entonces, digamos que esto es un poco a nivel de análisis de datos lo que hacemos. Encontramos esos pedidos recurrentes, analizamos, estudiamos y proponemos, cuando tenemos la data de lo que quieren repartir al día siguiente con el simulador, cuánto les va a costar y qué ahorro supondría para ellos. Al final, lo que se consigue aquí es los proveedores pues pueden hacer un marketing sostenible porque la herramienta, el simulador, permite que pongas en función de la distancia cuántos kilos de CO2 estás produciendo. Pueden comparar su antes con su después para decirle a los clientes, si nos consumís a nosotros, estamos contribuyendo con el medio ambiente y estos son los kilos de CO2 que estamos consiguiendo reducir. Que esa información igual antes no la tenían, ¿no? Incluso no utilizamos logística sostenible. También pueden aumentar el número de clientes porque a la hora de poder densificar pueden ofrecer unas tarifas algo más económicas, porque lo están haciendo mejor, para así poder competir contra su competencia, ¿no? Y aparte consiguen tener una reducción de costos. A nivel nosotros Capilar, nuestra idea es testear el simulador y pues, plantear si el modelo de logística colaborativa funciona bien o no. Y a nivel de proveedor logístico, pues lo que están haciendo es eso, aumentar el número de clientes, ya que tienen tarifas más reducidas, pueden densificar más las rutas, aumentan su exposición en las calles porque tienen que hacer más repartos y por lo tanto va a haber más bicicletas en circulación y además aumentan la facturación diaria porque pueden llegar a unos nuevos nichos de clientes que recurrentemente les generen más económicamente, ¿no? Entonces, lo que se necesitaría para todo esto es un simulador de análisis que nos permita justo visualizar datos, estudiar colaboración y lograr estas mejoras. Y esto es un poco lo que estamos haciendo a nivel de piloto.